Sí. Cortaba el asado de carne con absoluta perfección, disfrutando del aroma que inundaba mi hogar, sin tener la menor idea de que mi propia hija estaba a punto de desterrarme, fría y cruelmente, de mi propia vida. Era una típica tarde de domingo en mi casa. Sí. Desde que mi esposo falleció hace 3 largos años, el silencio a veces me pesaba, así que había convertido en una tradición inquebrantable recibir a mi hija Lucía, a su esposo Alejandro y a mis 2 adorados nietos para cenar cada fin de semana. Sí. Yo cocinaba con amor, limpiaba cada rincón y, por lo general, pagaba sin rechistar cualquier cosa que accidentalmente hubieran olvidado comprar durante la semana. Estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor. Sí. Los niños estaban callados, absortos en sus tabletas, mientras Alejandro deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono, apenas reconociendo el plato que me había tomado 3 horas preparar. Lucía, por su parte, hablaba muy animada sobre el próximo verano. Durante meses habíamos planeado con ilusión alquilar una cabaña grande junto al lago. Sí. Se suponía que sería el inicio de una tradición familiar, una forma de mantener vivo el vínculo que mi esposo siempre valoró. Yo ya había hecho las maletas en mi mente e incluso había gastado mis ahorros en equipo de pesca nuevo para mi nieto. Sí. Le pasé el tazón de patatas a Alejandro, mientras mi mente imaginaba las hermosas rutas de senderismo cerca del lago. Dije con una emoción genuina que me nacía del alma: no puedo esperar a nuestras vacaciones. Creo que a los niños les encantará la ruta de la sierra. Lucía se detuvo con el tenedor a medio camino de su boca. Sí. Miró a Alejandro, quien ni siquiera se dignó a levantar la vista de su pantalla. Luego clavó sus ojos en mí. Una pequeña sonrisa condescendiente, casi burlona, asomó a las comisuras de sus labios. «Ay, mamá», dijo, con esa voz destilando una falsa dulzura que siempre usaba cuando quería salirse con la suya y manipular la situación. Sí. Decidimos que necesitamos un tiempo de conexión esencial solo nosotros 4. Además, los padres de Alejandro vendrán a pasar el fin de semana con nosotros. Es un viaje solo para la familia, sin ti. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. El tintineo de los cubiertos cesó por completo. Sí. Incluso los niños, en su inocencia, parecieron sentir el drástico y gélido cambio en el ambiente. Miré el rostro de mi hija, buscando alguna señal de que era una broma de mal gusto, pero no la había. Hablaba completamente en serio. Sí. Alejandro finalmente levantó la vista de su teléfono, dándome un asentimiento tenso, sin la menor pizca de culpa o empatía. En ese instante, algo dentro de mí se rompió, pero al mismo tiempo algo despertó. No lloré, no grité. Sí. No pregunté por qué los padres de Alejandro contaban como familia, mientras que yo, la mujer que les acababa de servir una cena caliente pagada con mi esfuerzo. No. Simplemente asentí lentamente. Tomé mi vaso de agua, di un sorbo para tragar el nudo de la decepción y miré directamente a los ojos de mi hija. Sí. Sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Las lecciones de la vida a veces llegan disfrazadas de dolor. Después de que se marcharon sin siquiera ayudar a recoger un plato, no perdí el tiempo llorando sobre viejos álbumes de fotos ni lamentándome de mi soledad. En su lugar, fui directo al estudio de mi casa y encendí la computadora. Sí. Entender cómo operaban Lucía y Alejandro requería seguir el rastro del dinero. Al fin y al cabo, el interés siempre tiene pies. Hace 2 años, Lucía me había convencido, con abrazos y promesas, de abrir una cuenta corriente conjunta. Lo llamaba el fondo familiar. Sí. La premisa era simple y noble. Yo depositaría una cantidad fija cada mes y ellos aportarían lo que pudieran. Estaba pensado como una red de seguridad para emergencias, reparaciones urgentes del hogar y, supuestamente, vacaciones familiares como la casa del lago de la que acabábamos de hablar. Inicié sesión en el portal bancario. Sí. La luz azul de la pantalla iluminó la habitación en penumbra. El saldo mostraba unos saludables $400. Me ajusté las gafas de lectura y por primera vez hice clic en el historial de transacciones. Siempre había confiado ciegamente en Lucía para administrarlo. Jamás cuestionaba los detalles. Pero esa noche miré con una claridad dolorosa. Sí. Mis depósitos mensuales de $800 estaban ahí, fiables y puntuales como un reloj. Sus depósitos, sin embargo, eran una burla, esporádicos y diminutos,
$50 por aquí, 100 por allá, a veces saltándose meses enteros. Pero los retiros, esos sí que eran constantes y descarados. Sí. Había un cargo de $300 en una exclusiva tienda de golf, otro de $250 en un spa de lujo al que Lucía acudía con frecuencia. Incontables visitas al supermercado, tanques de gasolina llenos y cuentas de restaurantes caros. Sí. Pero el cargo más revelador, el que terminó de abrirme los ojos, era de hacía 2 días. $400 por un servicio de entrega de vinos premium, enviado directamente a la dirección de los padres de Alejandro. Me recliné en la silla, sintiendo que el aire me faltaba por un segundo. Sí, no solo me estaban excluyendo cruelmente de las vacaciones, estaban usando activamente mi dinero, mi sacrificio, para financiar un viaje para ellos y mis consuegros. Yo ya no era una madre para ellos, me habían reducido a un simple cajero automático con latidos, a un recurso inagotable que no merecía ni las gracias. Sí. Había permitido que esta dinámica tóxica se desarrollara debido a un deseo equivocado de sentirme necesitada, de evitar la soledad tras la muerte del amor de mi vida. Creí que mi generosidad incondicional compraría su amor y su inclusión, pero me equivoqué. Solo había comprado su descaro y su absoluto sentido de derecho. Sí, cerré la computadora portátil. Sentí una opresión en el pecho, pero ya no era tristeza, sino la fría y cristalina realización de mi propio valor. Si yo no era parte de su familia, desde luego no tenía por qué seguir financiándola. El banco abría a las 9 de la mañana en punto. Yo sería su primera clienta. Sí. El karma, pensé, siempre comienza por tomar el control de tu propia dignidad. La mañana del lunes llegó fresca, luminosa y llena de esperanza. Me vestí con un cuidado que hacía tiempo que no me dedicaba, optando por una blusa de sastre impecable y pantalones elegantes. Me sentía completamente en calma, una paz absoluta. Sí, no había ira nublando mi juicio, solo un profundo sentido de propósito y amor propio. Entré en la sucursal local y me senté frente a un joven cajero llamado Diego. Le entregué mi identificación y la tarjeta de débito vinculada a ese falso fondo familiar. Sí. Necesito hacer un retiro y luego necesito eliminar mi nombre por completo de esta cuenta conjunta, le dije, manteniendo la voz firme y serena. Diego tecleó en su computadora. Por supuesto, señora Elena. ¿Cuánto le gustaría retirar? Yo había hecho los cálculos matemáticos y morales antes de salir de XA. De los 8. Sí. $400 que había actualmente en esa cuenta. Mis aportaciones tan solo de los últimos 6 meses sumaban $200. Ni un centavo más, ni un centavo menos de lo que me correspondía. Retiraré $200. Por favor, transfiéralo directamente a mi cuenta corriente personal. Deje los $200 restantes. Sí. ¿Está segura de que desea ser eliminada de la cuenta? Preguntó Diego, mirándome con cierta preocupación profesional. Una vez que la eliminemos, usted no tendrá acceso, y los titulares restantes tendrán control total sobre el saldo que quede. Eso es exactamente lo que quiero, joven, respondí con una leve sonrisa. Sí. El proceso duró menos de 15 minutos. Firmé 2 formularios con un pulso firme. Vi en la pantalla cómo los fondos pasaban de la cuenta conjunta de vuelta a donde pertenecían. No cerré la cuenta por completo. Eso habría desencadenado una notificación inmediata a Lucía y arruinado la lección que la vida estaba a punto de darles. Sí. Simplemente me retiré en silencio de ese acuerdo abusivo, dejándolos exactamente con lo que ellos habían aportado. Casi nada. Salí del banco, caminé hacia la esquina y tiré la tarjeta de débito conjunta en un bote de basura público. En ese instante, el sol se sintió más cálido y brillante en mi rostro de lo que se había sentido en 3 años. Sí. Durante todo ese tiempo, había hecho lo imposible, doblando mi propia espalda para adaptarme a sus horarios, sus preferencias y sus interminables carencias financieras. Había permitido que mi casa se convirtiera en su restaurante de 5 estrellas gratuito y mi cuenta bancaria en su fondo de caprichos personales. Querían unas vacaciones sin mí. Sí. Pues bien, el universo estaba a punto de darles exactamente lo que pidieron. El pago de $6,000 del alquiler de la casa del lago vencía el viernes. Fui a casa, me preparé una deliciosa taza de té, me senté en mi sillón favorito y esperé a que el destino hiciera su trabajo. Llegó el viernes. Sí.
Pasé la mañana en el patio trasero podando mis rosales. Era un trabajo minucioso y silencioso que requería guantes gruesos para evitar las espinas. De alguna manera, arrancar lo que ya no florecía y protegerme de las heridas se sentía como la metáfora perfecta para el día que estaba viviendo. A las 11:15 am. Sí, en punto, mi teléfono vibró frenéticamente en mi bolsillo. Lo saqué con lentitud. Era un mensaje de texto de Lucía. Mamá, ¿le hiciste algo a la tarjeta? Estoy intentando finalizar la reserva de la Casa del Lago y no para de ser rechazada. Llámame lo antes posible. Es urgente. Dejé mis tijeras de podar sobre la mesa de hierro del patio. Sí. Me quité los guantes, me limpié las manos en el delantal y respiré el aroma de las rosas. No la llamé. Esperé exactamente 3 minutos para dejar que la semilla de su ansiedad germinara. Entonces sonó mi teléfono. Vi su nombre parpadear en la pantalla, dejándolo sonar una y otra vez hasta que mandó al buzón de voz. Sí. 1 minuto después llegó otro texto, esta vez impregnado de desesperación. Mamá, la agencia de alquiler le va a dar nuestra semana a otra persona si no pago el saldo de $6,000 ahora mismo. ¿Por qué no funciona la tarjeta? Contesta. Me quedé mirando hacia mi jardín. Qué maravillosamente estaban floreciendo las rosas este año, pensé. Sí. Abrí la conversación de mensajes. Escribí mi respuesta lentamente, asegurándome de que cada palabra fuera precisa, justa y definitiva. No quería dejar margen para malas interpretaciones, victimismos ni discusiones. Presioné enviar. El domingo, en la cena familiar, te dije, no puedo esperar a nuestras vacaciones. Sí. Tú sonreíste con burla y me dijiste en mi propia cara, es un viaje solo para la familia, sin ti. Yo simplemente asentí y respeté tu decisión. Hoy intentaste retirar $6,000 de mi dinero. Bloqueé la tarjeta y retiré mis fondos. Disfruten sus vacaciones. Paguen sin mí. Sí. Puse mi teléfono en modo silencio, lo deslicé de nuevo en mi bolsillo y recogí mis tijeras. Aún me quedaban 3 hermosos arbustos por podar. En menos de 10 minutos, la absoluta paz de mi patio trasero se hizo añicos por el estruendoso sonido de unos neumáticos chirriando sobre el asfalto de mi entrada. Sí. La puerta de un auto se cerró de un portazo tan violento que hizo temblar las ventanas del primer piso. Unos pasos pisotearon agresivamente el sendero lateral de piedra hacia la puerta del jardín. Lucía empujó la reja de madera. Sí. Tenía el rostro enrojecido por la furia, las venas del cuello marcadas, y agarraba su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La tormenta que había anticipado ya estaba aquí, pero por primera vez en años yo era la montaña, y ya no le tenía miedo a la lluvia. Sí. Lucía marchó a través del césped, esquivando torpemente el aspersor que yo había encendido antes. ¿Qué significa esto?, exigió a gritos, empujando su teléfono casi contra mi cara. Vaciaste la cuenta. La agencia canceló nuestra reserva. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso frente a los padres de Alejandro? Sí. Sin inmutarme, corté una flor marchita de un tallo. Transferí mi dinero a mi cuenta personal. Los $200 restantes que había, que son lo único que ustedes aportaron, son tuyos para gastarlos como te plazca. Tu dinero era el fondo familiar. Teníamos un acuerdo. Me lo prometiste, gritó, perdiendo por completo los estribos. Sí. Finalmente dejé las tijeras y me giré para mirarla a los ojos. No levanté la voz, no lo necesitaba. Mi calma era mi mayor escudo. El acuerdo, Lucía, era que el fondo era para la familia. El domingo pasado tú me dejaste explícitamente claro que yo no soy parte de tus vacaciones familiares, y por ende, que no consideras parte de tu familia. Sí. Por lo tanto, si yo no voy, mi dinero tampoco. Consecuencias de tus propios actos. Estás siendo una vieja rencorosa y vengativa, espetó Lucía, cruzándose de brazos a la defensiva. Los padres de Alejandro vienen de otro estado. Solo queríamos un poco de espacio para nosotros. Te vemos todas las semanas. Nos estás asfixiando, mamá. Sí. Y ahora nos estás castigando como si fuéramos unos niños chiquitos. No te estoy castigando, hija, le dije con una frialdad que la descolocó. Estoy respetando tus límites. Querías unas vacaciones sin mí. Estoy totalmente de acuerdo. Deberían tenerlas. Pero ustedes son adultos que exigen ser tratados como tales. Sí. Y los adultos pagan sus propios lujos y vacaciones. No soy una agencia de viajes gratuita. Me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta,
incapaz de articular palabra. Toda su vida había estado acostumbrada a que yo cediera, llorara, me disculpara por cosas que no hice, y firmara un cheque para comprar la paz y suavizar las cosas. Sí, esa mujer había muerto el domingo pasado. Al ver que no lograba manipularme, intentó usar a su esposo como arma. Alejandro está furioso, siseó. Dijo que si nos haces esto, si nos arruinas el verano, puede que no veas a tus nietos por un buen tiempo. Sí, era un golpe bajo, ruin, diseñado milimétricamente para dar en mi punto más débil, la herida que más me dolería. Pero mi perspectiva había cambiado drásticamente. Sí. Si tú y tu esposo deciden usar a mis amados nietos como moneda de chantaje porque me niego a pagarles un retiro de lujo en el lago para tus suegros, eso habla de la bajeza de su carácter, no del mío. Si así lo deciden, muy bien. Lucía, viendo que había perdido todo su poder sobre mí, dio media vuelta indignada. Quédate con tu maldito dinero. Sí. A ver qué tan sola y amargada te sientes en esta casa enorme. Regresó hecha una furia a su auto, encendió el motor y se alejó quemando llanta. El silencio dulce y reparador retornó al jardín. Recogí mi regadera de metal. El drama había terminado, y al inhalar profundamente no sentí nada más que un inmenso y liberador alivio. Sí. Durante los siguientes 4 días, mi casa estuvo maravillosa y absolutamente silenciosa. No tuve que cocinar estresantes y masivas cenas de domingo. No tuve que andar detrás de nadie recogiendo juguetes esparcidos ni vasos sucios. Me dediqué a mí. Sí. Leí novelas, di largas caminatas matutinas, respirando aire puro, y, por fin, pude ver mis programas de televisión favoritos recostada en el sofá sin que nadie me interrumpiera o me pidiera algo. Pero el orgullo herido siempre vuelve a atacar, y entonces comenzó el viaje de culpa. Empezó de manera muy sutil y calculada. Sí. Lucía me envió una foto de mi nieto de 6 años, Mateo, con un aspecto desconsolado mirando al suelo en su sala. La leyenda del mensaje decía: Mateo está llorando desconsolado porque tuvimos que decirle que su abuela egoísta le arruinó su verano en el lago. Era una táctica manipuladora tan baja que me revolvió el estómago. Sí. Yo amaba a mis nietos más que a mi propia vida, pero reconocí exactamente el perverso juego psicológico que Lucía estaba armando. Quería quebrarme. Quería que la culpa de madre y abuela me consumiera tanto que terminara transfiriendo los $6,000 de vuelta y suplicando su perdón de rodillas. No mordí el anzuelo. No iba a volver a la jaula. Sí. Simplemente respondí con amor, pero con firmeza. Dale un abrazo enorme a mi pequeño Mateo de mi parte. Estoy segura de que Alejandro y tú, como sus padres y proveedores, planearán algo maravilloso y al alcance de sus posibilidades para él. Como era de esperarse, no me respondió. Sí. Esa misma tarde entré en mi estudio, con una taza de café en mano, y miré el calendario en la pared. La semana que se suponía que estarían en el lago estaba completamente en blanco. Durante años, mi agenda, mi vida entera, había girado servilmente en torno a sus caprichos y necesidades. Sí. Si no estaba financiando sus viajes, estaba haciendo de niñera gratuita todo el fin de semana para que ellos se fueran de escapada romántica. Abrí mi computadora portátil, pero esta vez no fue para mirar deprimentes estados de cuenta bancarios. Entré a una página de viajes. Sí. Siempre desde que era joven había querido visitar los pueblos de la costa, sentir la brisa salada en el rostro, comer langosta fresca y ver llegar los viejos barcos pesqueros al atardecer. Mi esposo y yo lo habíamos hablado 1000 veces, pero por priorizar siempre a los demás, nunca nos dimos el tiempo. Sí, encontré una hermosa, rústica y muy bien valorada posada con vista directa al majestuoso océano. No lo pensé 2 veces. Reservé una habitación premium por 10 gloriosos días. Pagué mis vuelos de primera clase. Alquilé un auto cómodo. Usé el dinero que, con todo mi derecho, había retirado del fondo familiar. Sí. Cuando los correos de confirmación sonaron alegremente en mi bandeja de entrada, los imprimí y los dejé sobre la barra de mi cocina, como un trofeo de mi independencia. Ya había terminado de esperar a que me invitaran a vivir mi propia vida. Ahora, yo era la dueña de mis planes. A la noche siguiente, el timbre rompió el silencio. Sí, esta vez no era Lucía, era Alejandro. Estaba de pie en mi pórtico, fingiendo humildad, sosteniendo una botella de vino barata de supermercado, con su típica expresión de hombre de negocios razonable y conciliador. Elena, suegra,
Sonrió cálidamente, como si nada hubiera pasado. ¿Puedo pasar? Sí. Abrí la puerta y lo dejé entrar al vestíbulo, pero no le di el gusto de invitarlo a sentarse en la sala. Me mantuve de pie firme. ¿En qué te puedo ayudar, Alejandro? Me tendió el vino con una sonrisa nerviosa. Lucía está muy estresada. Ya sabes cómo se pone a veces. Sí. Creo que las cosas se salieron un poco de control por ambas partes el domingo y nos gustaría simplemente ser maduros y presionar el botón de reinicio. ¿Un botón de reinicio? Repetí, arqueando una ceja. Exactamente, dijo metiendo las manos en los bolsillos, adoptando un tono de falsa complicidad. Sí. Mira, entendemos perfectamente que te sentiste excluida. Lucía podría haber manejado mejor sus palabras, pero de verdad necesitamos ese viaje para desconectar. El depósito de la casa grande ya se perdió, pero encontramos un lugar más pequeño. Solo necesitamos que nos hagas un préstamo temporal de $4,000 para asegurarlo hoy mismo. Sí. Te lo pagaremos, por supuesto, palabra de honor. Miré fijamente a mi yerno. Este era el mismo hombre que durante 3 años me había dejado cocinar, limpiar y financiar su estilo de vida sin pronunciar jamás una sola palabra de gratitud genuina. Alejandro, le dije, dejando la barata botella de vino sobre la mesa del pasillo. Sí. El mes pasado presumiste en redes sociales que compraste un juego nuevo de palos de golf personalizados. Me enteré de que los pagaste usando la cuenta que yo financiaba con mis ahorros. Se removió incómodo, evadiendo mi mirada. Bueno, eso fue para hacer contactos. Sí. Tú sabes cómo es el mundo corporativo. Es una inversión para mi carrera y el futuro de tu hija. ¿Y la entrega de vinos premium por $400 enviada directamente a la puerta de la casa de tus padres? Pregunté implacable. Eso fue un regalo de agradecimiento, murmuró, ya sin argumentos. Sí. Mi respuesta es un absoluto y rotundo no. Le dije con una firmeza que no admitía réplicas. No habrá ningún préstamo, ni hoy ni nunca. Pero ya que estás aquí, hay algo que necesito que me devuelvas ahora mismo. Extendí la mano, con la palma hacia arriba. La llave de mi casa, la de repuesto que tiene Lucía. Sí. El rostro de Alejandro se endureció y cambió de color. La fachada de yerno amistoso se desmoronó al instante, revelando su verdadera naturaleza. ¿Hablas en serio? Nos estás dejando en la calle. Es la casa donde creció tu hija. Estoy asegurando mi propiedad y mi paz mental, lo corregí, sin bajar la mano. Sí. Ustedes son bienvenidos a visitarme aquí cuando yo los invite, pero ya no tienen libre acceso para entrar y salir como si esto fuera un hotel. Lleno de rabia contenida, sacó la llave de repuesto de su llavero y la dejó caer bruscamente en mi palma. No se despidió, dio media vuelta y caminó hacia la noche, refunfuñando. Sí. Pasaron 2 semanas de absoluto silencio. La tensión se asentó como en una guerra fría, pero a mí me sabía a gloria. No había sabido nada de Lucía ni de Alejandro, lo cual me parecía el paraíso. Mi maleta estaba elegantemente empacada y esperando junto a la puerta. Mi vuelo hacia la libertad en la costa estaba programado para el mediodía. Sí. A las 9:00, un automóvil irrumpió frenéticamente en mi entrada. A través de la ventana de la sala vi a Lucía salir corriendo, arrastrando 2 maletas pequeñas. Mis nietos, Mateo y Santi, chis trasero, todavía frotándose los ojos por el sueño. Abrí la puerta principal y salí al pórtico, cruzándome de brazos. Sí. Encontramos un hotel económico con piscina a 2 horas de aquí, anunció Lucía, subiendo los escalones con paso apresurado y sin mirarme a los ojos, simplemente empujando a los niños hacia adelante. No es el maravilloso lago que queríamos, pero es algo. El único problema es que el hotel es solo para adultos. Sí. Volveremos por los niños el domingo en la noche. Les preparé el almuerzo para hoy en estas bolsas. La audacia de mi hija era fascinante. Asumía con total arrogancia que nada había cambiado. Asumía que, a pesar de los insultos, los chantajes y la falta de respeto, mi casa seguía siendo su guardería gratuita a disposición 24/7. Sí. Esperaba que yo, como la buena y abnegada madre de siempre, simplemente tomara a los niños, me tragara mi orgullo y la dejara marcharse a disfrutar su fin de semana. No puedo cuidar a los niños, Lucía, dije, cortando su monólogo. Se detuvo en seco a mitad de los escalones y se giró, mirándome como si le hubiera hablado en otro idioma. Sí.
¿A qué te refieres con que no puedes? Siempre estás en casa sin hacer nada. Señalé hacia la ventana. A través del cristal, mi gran maleta azul era inconfundiblemente visible en el pasillo, junto a mi abrigo de viaje. Me voy al aeropuerto en 20 minutos. El taxi ya viene en camino. Pasaré los próximos 10 días en los pueblos costeros. Sí. La boca de Lucía se abrió de par en par, perdiendo todo el color de su rostro. ¿En la costa? ¿Quién demonios se va a la costa sola? ¿Con quién vas? Conmigo misma, mi mejor compañía, le respondí con una sonrisa serena. Reservé unas hermosas vacaciones. Sí. Como el domingo me dejaron claro que fui excluida del viaje familiar, hice mis propios planes con el dinero que me sobraba. No puedes simplemente irte, chilló, y su pánico comenzó a escalar al darse cuenta de que no tenía un plan de respaldo, ni niñera ni escapatoria. Mi reserva del hotel no es reembolsable, voy a perder mi dinero. Sí. ¿Qué se supone que debo hacer con los niños ahora? Tú eres su madre, le respondí manteniendo un tono de voz suave pero inquebrantable. Esa es tu responsabilidad, no la mía. Te sugiero que lo resuelvas, que tengan un lindo viaje, a donde sea que terminen yendo. Sí. Justo en ese momento mágico, un taxi amarillo se detuvo junto a la acera detrás de su auto. Me agaché y les di a mis nietos un abrazo rápido, lleno de amor, y un beso en la frente. La abuela los ama inmensamente. Pórtense bien con su mamá. Tomé mi maleta, pasé de largo junto a mi atónita y paralizada hija, y me subí al taxi sin mirar atrás. Sí, el paisaje de los pueblos costeros era exactamente como lo había soñado durante tantos años, escarpado, imponente, hermoso y completamente indiferente al drama y la mezquindad humana. El aire fresco olía a sal, a pino y a libertad. Sí. Durante los primeros días, mi cerebro condicionado me hacía esperar que mi teléfono sonara con alguna nueva emergencia, algún drama de vida o muerte o alguna nueva exigencia, pero se mantuvo en absoluto silencio. Finalmente había dejado de jugar su juego tóxico, y como dicta la ley universal, cuando dejas de tirar de la cuerda, el juego termina. Sí. Pasaba mis mañanas doradas tomando café en una terraza de madera con vista al inmenso océano Atlántico. Daba largas caminatas descalza por las playas rocosas, recolectando piedras lisas y dejando que las olas se llevaran cualquier rastro de dolor. Sí. Me uní a un tour guiado local por antiguos faros históricos y entablé una profunda amistad con una maravillosa maestra jubilada. Comimos los mejores rollos de langosta en pequeños y pintorescos puestos junto a la carretera, y nos reímos hasta que nos dolieron las costillas y nos lloraron los ojos. Había vuelto a vivir. Sí. Una noche, mientras estaba sentada frente a la cálida chimenea en el salón de la posada, con el sonido del mar de fondo, revisé brevemente las redes sociales. Lucía había publicado una foto. Evidentemente, al final no fueron a ningún resort solo para adultos. Terminaron en un ruidoso, estrecho y caótico hotel con parque acuático cubierto. Sí. La leyenda que acompañaba la foto era una obra maestra de manipulación pasivo-agresiva, tratando desesperadamente de vender una imagen de felicidad en medio de un verano miserable. La verdadera familia permanece unida en los tiempos difíciles, superando cualquier obstáculo juntos. Analicé la foto con detenimiento. Sí. Alejandro se veía demacrado y exhausto, sosteniendo la cámara con desgano. Lucía tenía los ojos hinchados y una sonrisa tan falsa que daba lástima. Se veía genuinamente miserable. Los niños, ajenos al drama de los adultos, se veían encantados, empapados en agua con cloro y comiendo un trozo de pizza grasienta y sobrevalorada. Sí. Hace tan solo un mes, ver esa publicación me habría enviado a una espiral de culpa de la que no habríase salido en días. Me habría mortificado pensando en sus finanzas. Habría enviado un mensaje de texto desesperado ofreciéndome a depositarles dinero para invitarles a una linda y costosa cena fuera para compensar las cosas. Pero ahora, sí, ahora era diferente. Simplemente seguí deslizando la pantalla. Entendí de una vez por todas que su estrés y su miseria eran el producto directo de sus propias decisiones egoístas, no el resultado de mi supuesto fracaso como madre. Cerré la aplicación y guardé el teléfono en el fondo de mi bolso. Sí. Ya no necesitaba vigilar sus vidas ni estar pendiente de ellos. Ya no necesitaba arreglar los problemas que ellos mismos provocaban. Pedí una copa de mi vino tinto favorito, me recliné en mi cómoda butaca
y escuché el rítmico y poderoso sonido del océano rompiendo contra la orilla. Sí. No me había sentido así de ligera, así de dueña de mí misma y completamente libre en décadas. Regresé a casa físicamente renovada, con un bronceado saludable y mentalmente blindada. Al abrir la puerta, la casa olía un poco a polvo y encierro, pero era mi polvo y mi casa. Sí. Ningún invitado inesperado, egoísta e ingrato había hurgado como ladrón en mi refrigerador. No había montones de ropa sucia ajena apilada descaradamente en mi sofá. Había paz. 3 días después de mi regreso triunfal, mi teléfono sonó. Era Lucía. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar con total naturalidad. Sí. Hola, dije con un tono afable y relajado. Hola, mamá, dijo. Su tono era completamente diferente al de hace semanas. El descaro, la arrogancia y la exigencia habían desaparecido por completo, siendo reemplazados por una cautelosa, casi temerosa, vacilación. Vi tu auto en la entrada, vi que regresaste. ¿Cómo estuvo el viaje a la costa? Sí. Fue simplemente espectacular, un sueño hecho realidad, respondí, muy sanador y reparador. Hubo una larga y pesada pausa al otro lado de la línea. Se podía escuchar cómo tragaba saliva. Escucha, mamá. Sé que las cosas han estado raras entre nosotras, pero el auto de Alejandro acaba de averiarse, necesita un alternador nuevo de urgencia. Sí. Es bastante caro y el mecánico no nos da crédito. Estamos literalmente en ceros, muy cortos de dinero después del viaje al parque acuático. Me preguntaba, desde el fondo de mi corazón, ¿podrías ayudarnos con un préstamo solo por esta vez? Sí. La antigua Elena, la madre mártir y sumisa, habría corrido despavorida a buscar su chequera antes de que Lucía siquiera terminara de formular la frase. La nueva Elena, empoderada y consciente de su valor, simplemente miró por la ventana hacia su hermoso jardín de rosas florecidas. No, Lucía. Sí. No puedo ni voy a hacerlo, le dije con una calma imperturbable. Mamá, por favor, te lo ruego. De verdad estamos sufriendo y ahogándonos en deudas ahora mismo. Alejandro podría perder su empleo si no tiene cómo ir a la oficina. Sí. Lo entiendo y lo lamento por ustedes, le dije, con una voz suave, educada, pero envuelta en acero y completamente inflexible. Pero yo ya no soy su red de seguridad financiera ni su banco personal. Soy tu madre, nada más. Alejandro y tú son adultos profesionales y ganan muy buenos sueldos. Sí. A partir de ahora tendrán que aprender a hacer un presupuesto y responsabilizarse de sus propias emergencias y reparaciones. ¿Vas a castigarnos para siempre por un error estúpido?, preguntó, y esta vez su voz se quebró genuinamente, dejando escapar un sollozo. No te confundas, hija. Esto no es un castigo. Sí, esta es la vida real. Le dije como la mayor lección de amor que jamás le daría. Eres bienvenida a venir a tomar un café a mi casa este domingo. Solo tú y mis adorados nietos. Podemos sentarnos, hablar, reírnos y pasar tiempo de calidad juntos como madre e hija. Sí. Pero mi chequera está cerrada con candado y mi casa ya no es un centro de servicio y financiamiento gratuito. Piénsalo y avísame si quieres venir. No esperé a escuchar sus lloriqueos, excusas ni intentos de discusión. Me despedí cordialmente y colgué el teléfono. Me quedé mirando el aparato por un segundo. No sabía si ella aparecería el domingo. Sí. En el fondo de mi corazón de madre, esperaba que lo hiciera, que entendiera la lección. Pero si no cruzaba esa puerta, sabía con absoluta certeza que yo estaría perfectamente bien. Caminé hacia mi cocina con paso ligero. Encendí la radio dejando que una vieja y alegre melodía llenara cada rincón de mi hogar, y comencé a preparar la cena. Sí, esta vez con mucho amor, dedicación y los mejores ingredientes, solo para mí. Porque, al final del día, había descubierto por las malas que la paz mental es un lujo invaluable que nadie más en este mundo puede comprarte. Y yo, por fin, era inmensamente rica.